Bienvenidos, estimados hermanos, a un nuevo tema de formación bíblica. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida. Hoy queremos compartir con ustedes el tema sobre el profeta Ezequiel. En las clases anteriores vimos al profeta Isaías. No sé si ya les subí sobre el profeta Jeremías, pero hoy queremos compartir con ustedes lo que es una enseñanza, quizás formación, a lo mejor recordatorio. Ya lo has leído, ya lo has estudiado. Lo importante es que retroalimentemos nuestra fe, nuestro conocimiento sobre la Sagrada Escritura, especialmente los libros de los profetas mayores. ¿Cómo se le reconocía o se le reconoció al profeta Ezequiel? Bueno, nosotros acá a lo que llama Ezequiel le decimos cheque, ¿verdad? Pero no, a él se le reconoció como el profeta del corazón nuevo y espíritu nuevo. Eso va como a profundidad. Eso lo vamos a ver posteriormente, porque él también fue un profeta que exhortó demasiado, que era un poco utilizado por Dios para corregir a su pueblo. Por ejemplo, Ezequiel era de familia sacerdotal. No era un hombre, un joven cualquiera. Muchas veces, por lo le digo yo, ¿verdad? Estudiar la Biblia es bonito, pero estudiar la profundidad, históricamente, conforme la iglesia nos viene enseñando a través de la teología, a través de los biblistas, ¿verdad? Grandes sacerdotes, teólogos y biblistas que han estudiado precisamente para eso. Y de ellos nosotros aprendemos para ayudarle a otras personas. Personas que quieran aprender, personas que quieran saber más, personas que tengan que dar un tema de esto y no tienen mucho interés o no tienen mucho conocimiento, etc. Hoy vamos a hacer esto. Fue conducido a Babilonia, exiliado, echado pues, imagínense, con el rey Joaquín, en la deportación del año 597. Estaríamos hablando en el siglo VI, ¿verdad? Más o menos, con su esposa, que falleció 9 años después. Se estableció en una colonia de deportados y allí vivió. 5 años después de su deportación, a la edad de 30 años, todavía estaba un poco joven, comenzó su ministerio profético con la famosa visión de la teofanía divina. Y durante 22 años fue el guía moral de los deportados. Fue el guía, el que los acompañó, el que los dirigía. Los ancianos del pueblo se reunían en su casa porque Ezequiel, como sacerdote, como profeta y más que nada por su gran espíritu, gozaba de gran autoridad entre ellos. El mismo testimonio, el papel del profetismo y el sacerdocio hacía que las demás personas a él le respetaban. Murió en el destierro, al parecer asesinado por un príncipe de Judá, a quien había reprochado su idolatría, es decir, por haberle exhortado que no fuera idólatra aquel príncipe, él lo mandó a matar. En la introducción de este libro, el profeta Ezequiel ocupa el tercer lugar en enumerando los profetas, después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, y por cuarto o el último sería el profeta Daniel, que ya también lo hemos visto, que incluso el profeta Daniel también tiene otros 2 libros más, ¿verdad? Aunque se le adjudican a su secretario, su colaborador, a su discípulo, pero fueron palabras de él. Posiblemente aquel otro las escribía y por eso le adjudican a Baruch. Entonces, su estructura
está bastante llamativa. Fíjese, porque en su primera parte sucede que comienza él señalando una división en dos partes. La primera, del capítulo 1 al capítulo 24, tiene un carácter totalmente fuerte contra Israel por los delitos que lo llevaron a la deportación. Es decir, Israel fue deportado de su tierra natal. ¿Por qué? ¿Está yendo aquí? ¿Quién puso atención? Por los delitos que habían cometido. Entonces, ¿qué sucedió? Fueron deportados. La vocación del profeta, las acciones, las simbólicas y los oráculos que anunciaba al asedio de Jerusalén, la teofanía en el templo con la denuncia de los pecados ahí cometidos y los oráculos de condena a Judá e Israel ante la, miren qué terrible, inminente invasión babilónica. Por eso Babilonia se le conoce como la prostituta, ¿verdad? Pero de alguna manera esa palabra prostituta era en un sentido distinto, ¿verdad? No como nosotros quizás quisiéramos entenderlo, sino que Babilonia tenía un poder en el aspecto civil, en el aspecto de guerra. Invadían a las demás colonias, tribus, iba invadiendo, iba apoderándose de toda ella. Y eso es lo que sucede ahí también, invasión babilónica. La segunda parte de este profeta es la que, por ejemplo, mencionémoslo así, desde el capítulo 25 al capítulo 48, pretende consolar a los deportados y levantar su ánimo. Los que habían sido deportados hoy volvían nuevamente a su tierra y él pretendía consolarlos y levantar su ánimo. El historiador Flavio Josefo, un gran historiador bíblico, ¿verdad? Científico, llegó a decir que Ezequiel había dejado dos libros, uno condenatorio y otro esperanzador. Bueno, usted sabe cuál es el papel del profeta, ¿verdad? Anunciar la buena nueva del reino y denunciar el pecado, las injusticias. Y eso da a entender acá. Dos libros, dice, había dejado. Y dijéramos que ahora esos dos libros se unieron entonces. Porque recuerde que la primera parte decía, del capítulo 1 al capítulo 24, segunda parte, la segunda parte del libro, capítulo 25 al capítulo 48. Lo que a mí me da la atención es esto, mire, cuál es la función del profeta y al mismo tiempo la figura soberana del Señor y su presencia activa en la historia de su pueblo. El profeta es por decisión divina centinela de la casa del Señor. Centinela. ¿Cuántas veces hemos escuchado las predicaciones de que habla el profeta Ezequiel? Te he puesto como centinela de mi casa. Y si no anuncias la buena nueva y denuncias el pecado, a ti te pediré cuenta. Nosotros tenemos que anunciar la buena nueva a la gente, al pueblo, pero también denunciarle, es decir, le vamos a anunciar que hay un perdón, ¿verdad? Que hay un Señor, que hay un Dios que salva, que perdona. Pero si no queremos aceptar a ese Dios, a ese Señor que salva y que perdona, pues también nos va a llevar la condenación. Entonces, en el marco histórico, la composición, ya hablamos un poquito que él era familia de sacerdotes, él era mismo considerado sacerdote y profeta, y que también fue, ¿verdad?, conducido a Babilonia en la deportación, lo deportaron también a él. Es que el profeta prácticamente nunca le va a ir nada bien. Mire, el ser escogido o elegido por Dios
Para ser profeta no es fácil. No es fácil. Bonito es predicar, anunciar la buena nueva en retiros, etcétera, asambleas. El problema es cuando uno empieza a caer mal o quedar mal con la gente. La gente que anda mal quiere que uno hable palabras que a ellos le agraden, le gustan, le atraigan. Pero mientras no le toquemos la llaga, no tiremos un poquito de sal a la llaga del pecado, porque va a arder. Es decir, se van a disgustar o a enojar. Por eso que Dios lo elige a él. Su estilo se caracteriza por el uso de un rico vocabulario de términos hebreos, algunos arameos y babilónicos. Imaginen, este profeta tenía una gran sabiduría, un gran conocimiento, un gran estudio. Bueno, dice que era sacerdote, para ser sacerdote no era cualquiera. Imagínense que podía un poco la lengua, dice aquí claramente, mire, incluso babilónico, dice, arameo y hebreo. O sea, las lenguas natales eran el arameo y el hebreo, ¿verdad? Pero él, como fue también a Babilonia deportado, aprendió incluso cómo predicar, hablar en el idioma babilónico. Su estilo se caracteriza por el uso de un rico vocabulario, ¿verdad? Su condición sacerdotal y de su familiaridad con los círculos sacerdotales que tenían la misión de enseñar la ley al pueblo y utilizaban la repetición como técnica pedagógica. Qué interesante. A mí me gustan estos temas porque uno logra entender el sufrimiento, porque esto prácticamente no está así detallado en la Biblia. En la Biblia está detallado el capítulo, como decía, capítulo tal, versículo tal. Pero acá ya nos habla directamente cómo sufrió también. Podríamos encontrar otro aspecto interesante sobre este profeta. Dice que era hijo, Ezequiel, hijo del sacerdote Buzi. Buzi, según acá, se llamó su padre. Vea, eso no lo podemos nosotros encontrar en cualquier libro, en cualquier folleto, cualquier documento. La única fuente para obtener datos sobre la personalidad de Ezequiel son los lugares donde vivió y la actividad donde se desarrolló el libro que lleva su nombre. Hoy en día nadie duda de la existencia del profeta ni del momento de su actividad en Israel. Con la destrucción de Jerusalén, mire, el periodo más crítico de Israel fue la destrucción de Jerusalén y la deportación de una parte del pueblo a Babilonia, la que mencionábamos anteriormente. Ezequiel era por linaje sacerdotal y en el año 597, todavía muy joven, formó parte del grupo de los primeros deportados por Nabucodonosor, aquel gran rey que sí ya lo hemos leído en la Biblia, ¿verdad? Terrible, malo. Nabucodonosor. El año quinto de la deportación del rey Yayaquín. Al cumplir los 30 años, es decir, a la edad en que debería haberse incorporado a las funciones sacerdotales, es decir, cuando tuvo la edad de 30 años, ya podía entrar. No, en aquel tiempo no es como ahora, que probamos a los jóvenes, señoritas de 15 años, 18 años, 22, 25 años que comiencen a predicar, vemos el talento, el carisma. No, tenía que tener una edad bastante ya madura para no ser, hermano, ¿verdad?, enfermado, no se enferme o lo enfermara de la cabeza, no dudara de su fe. La edad en que debería haberse incorporado a las funciones sacerdotales. Primeramente, habla de una profunda transformación interior, la conversión del corazón. En ese momento es el comienzo de su actividad profética, cuando se desarrolló con cierta regularidad. Qué bonito, ¿verdad? Es decir, desde el año 592, venimos hacia abajo, si pasaron 5 años,
hasta el año 586, que corresponden al reinado del rey Sedecías. Luego, tras un periodo de 12 años más, señala la fecha de otros oráculos. Su último oráculo, por tanto, se puede fechar el año 571. Se sabe también que estaba casado con una mujer a la que amaba con ternura y que murió de forma inesperada. El contenido y el estilo literario del libro rompen los esquemas habituales de la profecía clásica y refleja una personalidad compleja. Ezequiel es capaz de entristecerse hasta el abatimiento por la muerte de su esposa o la destrucción de Jerusalén, y luego entusiasmarse hasta batir palmas de gritos o saltar lleno de euforia por lo que acontece a los enemigos de Israel. Ezequiel, con palabras y gestos simbólicos, podría ser, mire, que no haya más libros parecidos directamente a esto. Su libro, más que ningún otro de los proféticos, es obra de una sola mano, con escasas adiciones posteriores. Podría ser Ezequiel en una persona por escrito, sus visiones, oráculos y vivencia más íntima. Vamos a ir terminando este tema diciendo que el libro contiene 3 grandes temas importantes. Número 1, la santidad y trascendencia de Dios. La santidad y trascendencia de Dios. Ezequiel en sus visiones contemplaba la gloria del Señor. Es decir, que el Señor se aproxima a los suyos y sin perder su majestad. Es decir, ve aquí nos va hablando un poquito como relación en que va a bajar a la tierra sin perder su majestad, es decir, enviando a su Hijo. Qué bonito. Número 2. Pureza ritual y responsabilidad personal. Pureza ritual, es decir, estar apegado a las leyes rituales hebreas, judías, pero también la conversión del corazón. No solamente ir en este tiempo, ya ahora, ¿verdad? Actual, ir a la iglesia por cumplir el día domingo, pero aquí me entra y aquí me sale. No veo, no hago, no siento nada de deseo de convertirme directamente al corazón. Por ejemplo, él enseña que la historia de Israel ha estado siempre teñida de pecado. Nunca ha habido un periodo de lealtad, ni en Egipto, ni en el desierto. Denomina a su pueblo casa rebelde, porque una y otra vez se rebelaron contra el Señor, quebrantando su mandato. El pecado es un acto de soberbia contra el Señor, soberano supremo, más que una falta de amor. Ese es el punto número de su enseñanza, el punto número 2. La 3, la esperanza mesiánica. Aquí ya viene hablando lo que le acabo de mencionar, la esperanza mesiánica. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Pero estoy hablando ya como profetizando, ¿verdad? Lo que se iba a aproximar. La esperanza que se vislumbra en la primera parte. Es el hilo conductor de los oráculos, visiones y signos de la segunda. Dios mismo pastoreará a su pueblo, porque quienes lo han sido, hasta ahora lo han hecho solo a beneficio propio. Es decir, los pastores que habían pastoreado las ovejas lo habían hecho solamente para ellos. Es decir, estaban robándole a Dios. Estaban viviendo de las ovejas, de los corderos. No volverá a establecer un rey en el trono de Israel, hasta que llegara Jesucristo como el Rey de Reyes. Pero suscitará un príncipe a quien le otorgará la herencia de David. Dígame usted, ¿y no es Jesucristo? Según todos los evangelios los dice. Al que concederá privilegios especiales. La mención de David
no pretende reforzar la sucesión dinástica que nunca más volverá a darse en Israel. Únicamente subraya que el príncipe ideal llevará a cabo una alianza de paz. Príncipe de la paz es Jesucristo el Señor. Muy bien, estimados hermanos, qué importante es, no sé si ustedes ya habían escuchado esto, Ezequiel vivió por el siglo VII a.C., es el profeta del cautiverio, del exilio a Babilonia, a donde fue deportado, cautivo. En su libro lleno de esperanza y de consejos, busca tener viva la fe del pueblo de Israel. Con esto, hermanos, damos por finalizado un poquito más de conocimiento sobre el profeta Ezequiel. Atentos, en la próxima oportunidad vamos a ir hablando de algún otro profeta que sea mayor o de los menores. Hasta la próxima.